Vamos a cambiar los datos de la inflación contundentes, te contábamos. Para quedarnos en Córdoba, el índice inflacionario de la primera semana ya de este mes está por encima del 7%. Bueno, sabemos, la inflación se mide ya semanalmente. Después tenemos el dato mensual, pero ya se le va tomando el pulso. Bueno, esto que vuelve a poner en vidriera, como si hiciera falta, lo complicado de esta situación, también es medido por FADA, que determinó que los productos que tenían determinado precio hace 5 o 6 años, hoy cuestan, bueno, tantas veces más, 12, 13 veces más. Así es el changómetro de la inflación que compara lo que te comprabas hace determinada cantidad de años con 1.000 pesos y lo que te podés comprar hoy. O cuánto cuesta hoy lo que antes costaba 1.000 pesos. Y la verdad es que puesto en esos términos nos permite dimensionar de otra manera lo que es el fenómeno de la inflación, que lo decimos siempre, es vivencial porque lo experimentamos cuando vamos a comprar, pero este tipo de ilustraciones ayudan a, bueno, desentramar este fenómeno tan angustiante para los argentinos. Y en ese marco vamos a repasar entonces los datos que tienen que ver con esta situación. Los saludamos a David Miazo, economista en jefe de FADA. Hola David, qué gusto, como siempre. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un gusto conversar con ustedes, como siempre. Bueno, David, en general, contanos, siempre nos interesa tu opinión respecto de esto, el índice de la inflación, muchos especialistas, el gobierno que había sostenido la idea de que la iba a tratar de controlar con el devenir de los meses, no ha triunfado ni un poquito en esto, es decir, ha fracasado claramente. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en la línea de lo que ustedes están conversando, lamentablemente hoy la inflación se ha estabilizado por encima del 100%, las expectativas para el año 2023 son un piso del 110% y una posibilidad muy factible de que cerramos el año con el 120%. Como para que tengamos de referencia solamente, si de acá a fin de año nos mantenemos con una inflación del 7% mensual, ya vamos a estar hablando del 120% de inflación en todo el 2023. Así que lamentablemente estamos hablando de estos números, que también en una economía que no funciona, que ya venía con problemas y que este año va a terminar cayendo la actividad económica, también relacionado con la sequía, lo más probable es que los salarios no lleguen a equiparar estos niveles de inflación y continúe cayendo el poder adquisitivo, que es lo que venimos sintiendo todos estos últimos años, todo en el bolsillo, que incluso trabajando en lo mismo y todo, cada vez nos alcanza para comprar menos, es un signo de esto que estamos mencionando, y que lamentablemente se va a terminar profundizando en este 2023. Y en el fondo lo que nosotros queremos mostrar con estas gráficas es que el problema real es la pérdida de valor de la moneda. Nosotros nos gusta decir, el problema no son los precios, sino el problema son los pesos, ¿no? Que cada vez necesitamos una mayor cantidad de pesos para comprar exactamente los mismos productos. De hecho, también si lo miramos y lo relacionamos con el billete de 2.000 pesos, que estamos esperando que en estas próximas semanas empiece a aparecer en la calle, hoy necesitaríamos un billete de cerca de 13.000 pesos para que tenga el mismo poder de compra que tenía el de 1.000 cuando salió a la calle, ¿no? Entonces, demostrar un poco en ese sentido cómo ha perdido valor esa moneda, nuestra moneda, que es en el fondo el problema de origen de todo este tema. Claro que sí. Bueno, y en ese sentido, David, ¿cuál podemos decir ha sido el rubro o el elemento que más ha aumentado en este tiempo de análisis que ustedes proponen? Bueno, en realidad siempre tenemos algunos segmentos que, si querés, muestran la inflación más real porque no están controlados o son muy difíciles de controlar. De hecho, por eso, por ejemplo, alimentos suele llamar la atención, además porque se compone de nuestra mayor parte del gasto, se va en alimentos, porque es muy difícil por la cantidad de actores, los puntos de venta, etcétera, realmente controlar esos precios. Entonces muestran la inflación real, si querés, y por eso siempre llaman la atención. Mientras que por ahí hay otros como comunicaciones, educación, todo lo respecto a los servicios públicos, que de alguna manera está controlado, entonces siempre tira el promedio de la inflación un poquito más abajo. Y después sí, algunos que han llamado la atención recientemente, estos últimos 2 o 3 años, como es la ropa, que ha venido incluso por encima de ese nivel, donde también, bueno, hay otros factores que intervienen, pero entre ellos las restricciones a las importaciones, que también hace que todo lo importado sea más caro, entonces también algún efecto tiene, pero la ropa podría ser algunos de los que se salieron
del promedio de todos. Pero después cuando miramos, todo se ha movido, y uno, sobre todo cuando lo mira así, en este caso 5 años y pico, casi 6, todo se mueve más o menos similar, y eso te termina de demostrar que en realidad no tenés un problema de precios, porque un problema de precios se daría en un sector, en una cadena, por algún problema en particular. Acá el que tenemos un problema de pesos, ¿no? que es lo que decía recién, se refleja en que cada vez necesitas más pesos para comprar el mismo producto, o también, para tocar un tema del día, cada vez necesitas más pesos para comprar el mismo dólar. Digamos, las dos cosas son reflejo de la pérdida de valor de la moneda. Bueno, respecto de la indumentaria, vos citabas recién, 120% aumentó en el último año, de marzo a marzo. ¿Por qué no nos contás más de tu precisión en esto? Recién decías, claro, tiene que ver esto claramente con el dólar. Sí, bueno, hay cuestiones relacionadas. En el caso de la indumentaria en particular, puede tener mucho que, no soy experto en el tema, pero sí, puede tener mucho que ver, como decíamos recién, las restricciones a las importaciones. En todos los sectores que tienen algún grado importante de relación con importaciones, en el caso de la ropa, principalmente las telas, pero después si vamos a cuestiones tecnológicas, a los automotores, a los repuestos, a los neumáticos, muchísimos otros sectores que tienen una relación que dependen mucho de las importaciones. Bueno, las restricciones a las importaciones, que se han vuelto cada vez más duras, hace que todo lo importado, como cuesta conseguirlo, suba de precio, ¿no? Y todos estos sectores vemos, si comparamos de cualquiera de las cosas que te acabo de mencionar, miramos las subas interanuales o las subas de los últimos 2 años, claramente van a estar por encima de todo el promedio, y tienen un poco que ver con esto, que la escasez de todo eso importado hace que esté más caro, hasta la locura que te convenga desde Río Cuarto, desde el sur de Córdoba, irte a Chile a cambiar las cubiertas y volver y sea más barato, ¿no? Para salirnos de la ropa. E ir a otro sector que pasan cosas más o menos similares o tienen que ver un poco con lo mismo. Y el problema es que en el 2023, con la sequía, el campo va a generar 23.000 millones de dólares menos de lo que generó en 2022. O sea que la restricción de dólares va a ser aún más importante que el año pasado. Entonces las restricciones a las importaciones es probable que sean mayores a las que tuvimos, y estos impactos que estamos conversando también sean más importantes. O sea que también le va a entrar un poco de leña al fuego de la inflación por ese lado también. Bueno, qué malas noticias, lamentablemente. Consultarte, David, si podés esbozarnos más o menos una explicación de por qué el dólar está subiendo, el dólar paralelo, el dólar blue, como está subiendo en estos días. Vimos hoy que llegó a operar en 421 pesos. ¿Qué puede explicar eso? De fondo, más allá de la coyuntura de estos días, lo mismo que decíamos recién. Con el dólar, igual que con los precios, no pasa nada. El dólar está tranquilo. El problema es el peso. Que valga 421 no significa que el dólar está más caro, sino que el peso vale menos y cada vez necesito más pesos para comprar el mismo dólar. El mes pasado necesitaba 390, hoy necesito 420, ¿no? Pero no pasó nada con el dólar en medio. Entonces, esa es una cuestión un poquito para nombrar la cuestión de fondo. ¿Qué puede pasar en estos días en particular y que también lo podemos ver un poco hacia adelante? Por un lado, el dato de inflación, ¿no? Un dato de inflación que vino se esperaba que la inflación de marzo fuera alta, pero cuando escuchamos todo el 7,7 dijimos, uy, viene un poco más alta de lo que ya estábamos todos pensando. Entonces, en ese sentido, para relacionarlo con el cierre recién, la pérdida del valor del peso viene un poco más profundizada, un poco más rápida de lo que veníamos pensando. Entonces, eso también se refleja en el valor del tipo de cambio, ¿no? Esa es una cuestión. La otra es que esto que les acababa de mencionar también recién, la menor oferta de dólares o el menor ingreso de dólares que va a tener la economía a raíz de la sequía, significa que tengo una cantidad de pesos que cada vez es mayor porque estoy todos los días emitiendo, pero la cantidad de dólares este año va a ser menor que la del año pasado. Entonces el peso vale menos, o su contrapartida, necesito más pesos para comprar los mismos dólares. Entonces, a medida que eso, que lo venimos advirtiendo, creo que empezamos a charlar en agosto de la sequía, pero a medida que es más evidente y que se va viendo, va generando su efecto. Primero por expectativa, porque sé que va a haber menos dólares, y después por realidad, porque esos dólares no van a estar, ¿no? Entonces, ese es un segundo factor que le empieza a meter presión y le va a seguir metiendo presión durante todo el año. Y después un tercer factor también está relacionado con un tema que estuvimos hablando hace una semana, que es el dólar agro. El dólar agro también significa emisión monetaria que el Banco Central está metiendo en la economía.
Y parte de esos dólares ya se vio con los dólares soja 1 y 2, también se vio reflejado, por lo menos en el corto plazo, en una mayor brecha cambiaria, porque básicamente se meten pesos a la economía que de una manera u otra terminan escapando, parte de esos pesos terminan escapándose al dólar y se termina inflando. Pero eso es básicamente la mezcla de factores que está explicando lo que vemos estos días, pero de fondo lo que decíamos antes, mientras el peso siga perdiendo valor, vamos a seguir viendo cómo el dólar pasa de 400 a 420, a 450, a 500, a 600, y no nos llame la atención que de acá a un año estemos hablando de 800 pesos, ¿no? No quiero hacer esas vaticinar algo que después todo el mundo esté esperando cuando llegó 800 pesos que dijo Miazo, pero ahí va, no nos tiene que llamar la atención porque es la cuestión lógica de la pérdida de valor de nuestra moneda. Te interrumpo porque esa era la pregunta que venía, sin que suene como preguntarte qué número va a salir en la lotería, pero cuando te reunís con tus colegas, cuando hablan con la gente de la producción, ¿de qué dólar hablan? ¿Cuál puede ser el techo del dólar blue? No, a ver, siempre el dólar tiene, el valor que tiene en este momento es con la información que tenemos hoy. O sea, si hoy vale 420 es porque todos los miedos y las expectativas y el optimismo y el pesimismo de hoy hacen que valga eso. Si hubiese un grupo de gente que estuviera pensando, no, esto es muy barato, estarían todos comprándolo, claro, y harían que suba, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión. En el momento del tiempo, el valor que tiene es un poco el resultado de todas las expectativas que tienen todos los operadores. Si hubiese una parte de quienes analizamos, de quienes compran, de quienes venden, que estuvieran pensando, no, debería estar mucho más, hoy va a estar mucho más, no en el futuro. Eso como para decir, el valor que tiene hoy resume toda la información que hoy tenemos, o las expectativas que hoy tenemos. Después, hacia futuro, y si la expectativa para un año es de una inflación de entre 110 y 120%, significa que los precios más que se van a duplicar. Entonces tampoco es lógico pensar un tipo de cambio que más que se duplica. Por eso hablé de acá a un año de cerca de 800 pesos, ¿no? Porque si estoy pensando, a ver, inflación del 100% anual, significa que si hoy algo vale 100, el año que viene va a valer 200. Significa que la moneda, si un billete de 1.000 pesos hoy vale 1.000, en un año va a valer 500, o sea, va a valer la mitad. Bueno, lo mismo con el tipo de cambio. Vale el doble o nuestros pesos compran la mitad, que es exactamente lo mismo. Así que por eso tiré un número de 800 pensando en un 100% de inflación, claro, que no sería algo tan loco. Lo único que le va a poner un ancla al tipo de cambio libre, al blue, al MEP, al contado con liqui, es la expectativa de un cambio de gobierno, no por el cambio de gobierno en sí mismo, sino por una posible unificación cambiaria que intente hacer el próximo gobierno, donde si yo junto el mercado libre con el mercado oficial, ahí, o sea, esa expectativa genera que hay una gran oferta por parte de las exportaciones, todo que iría a esa misma bolsa. Y las importaciones que hoy se están llevando un dólar muy barato, tendrían que pagar un dólar mucho más caro. Entonces las importaciones caerían, las exportaciones tenderían a subir y eso generaría una mayor oferta de dólares que mezclándolo con este mercado libre, haría que le ponga un techo. No sé si fui todo claro con la explicación. Te la paso en blanco sobre negro. Que en el futuro cercano haya una unificación del tipo de cambio, puede generar que le ponga un techo, que no se vaya al infinito. Tenemos un pequeño delay, por eso no te queremos interrumpir cuando preguntamos. Pero estás planteando este escenario. Digo, también puede haber otros escenarios. Quizás si gana Milei, que propone terminar con el Banco Central, habrá que ver cuánto puede ir la inflación o qué puede pasar con la gente que tiene depósitos en el banco. Pero la devaluación es la única salida posible en este escenario que ven ustedes. ¿Es necesario hacerlo? Sí, hoy la devaluación no es una decisión. No es de si a mí me parece bien, me parece que va a tener más impactos positivos que negativos. Hoy la devaluación es simplemente cuándo, por qué. Y tiene mucho que ver con todo lo que acabamos de hablar, que tiene que ver con la inflación, con el dólar. El peso ya perdió su valor. Ya no vale un peso o 200 pesos un dólar. Vale 400 pesos un dólar. Entonces esos 200 pesos un dólar es una mentira. El tema es ¿cuándo lo decido sincerar? Decido sincerarlo este mes, decido sincerarlo en 6 meses, lo decide sincerar el gobierno que viene. Pero la realidad de fondo es que el peso a su valor ya lo perdió. Mientras tanto, sostengo una mentira, que es hoy el tipo de cambio oficial, que solamente se sostiene en base a cepo cambiario, ninguno de nosotros puede comprar dólares, a cepo importador,
se puede importar mucho menos de todo lo que quisieran, y un banco central que pierde reservas. Esas son las únicas formas de sostener esa mentira que hoy es el tipo de cambio oficial. Esos dos cepos, más un banco central que entrega dólares todo el tiempo. Como el Banco Central llega un momento no tiene más dólares, bueno, activa el swap chino, activa el dólar soja una vez, 2 veces, 3 veces, para tratar de hacerse dólares, para seguir manteniendo esa mentira. El tema es que esa mentira, cada vez tenemos menos herramientas para sostenerla. Por eso es que yo digo, es una mentira, por eso la devaluación no es una decisión de alguien que piense que es buena, que es mala, sino que es simplemente una realidad, porque el peso ya perdió su valor. Y el tema es cuándo esto se tome. El gobierno está haciendo todo lo posible para no tomar esa decisión, claro, y que le quede al próximo gobierno. Entonces hace todo lo posible porque esa devaluación le toque al que sigue. Pero no es una cuestión de si alguien la va a hacer o no la va a hacer, sin importar el color político de quien entre, sin importar si vayamos a una dolarización, a una nueva moneda como planteó Expert. En todos los casos trae de por sí una devaluación, que es básicamente sincerar el tipo de cambio oficial. Así sea que vamos a tener una nueva moneda, así sea que vamos a dolarizar, en todos los casos el resultado es muy similar. Bien. David, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. Un gusto conversar con ustedes. Lamentablemente los economistas siempre nos llaman cuando hay malas noticias. Espero que alguna vez cuando haya buenas. Ojalá tengamos buenas. Te vamos a llamar, es el compromiso. Un abrazo grande, gracias.